Topo huele y recuerda su antiguo hogar. No mucho después de su aventura en el bosque silvestre, Rata y Topo caminaban lentamente y sin hablar por un sendero campestre. El rápido anochecer de pleno diciembre ya había descendido sobre ellos. Topo iba pensando en la cena, mientras seguía obedientemente a Rata, en quien siempre confiaba todo lo relacionado con la orientación en la oscuridad. El viento en los sauces. Rata iba un poco más adelantado, como de costumbre. Caminaba a ritmo constante, con los hombros encorvados y los ojos fijos en la recta senda gris que se abría frente a él. Por eso no se dio cuenta de cuando el pobre Topo, al percibir algo tenue y sutil que llegó hasta el mezclado con una ráfaga de frío aire nocturno, se detuvo en seco y allí se quedó. Era uno de esos misteriosos momentos sensoriales que a Topo lo sorprendían cada tanto, sin previo aviso, en medio de la oscuridad. Lo estremecían de pies a cabeza con su encanto familiar, pero él nunca lograba terminar de discernir a qué le recordaban. Tras frenar de repente en medio de la negra noche, Topo olfateó acá y acullá, en el intento de recapturar la difusa fragancia que tanto lo había conmovido. Un instante después, volvió a atraparla al vuelo, y esta vez, con ella, también llegó el torrente de rememoraciones. El hogar, cuya esencia había pasado aleteando por el aire. Vaya, vaya, seguramente ese viejo hogar estaba muy cerca en aquel momento. El mismo hogar que él había abandonado sin volver la vista atrás, en el día de su primer encuentro con el río. Y ahora, el viejo hogar enviaba a sus exploradores y a sus mensajeros para que lo buscaran, lo capturaran y lo llevaran de regreso. El autor usa la frase sus exploradores y mensajeros como una manera de decir que la fragancia del viejo hogar actúa como exploradores que buscan a Topo y como mensajeros que le llevan el mensaje. Vuelve a casa. Desde que había salido corriendo en aquella radiante mañana, Topo prácticamente no había vuelto a pensar en su viejo hogar, de tan absorto que estaba en su nueva vida llena de placeres, de sorpresas y de experiencias cautivantes. Pero ahora, tras la avalancha de recuerdos, con qué nitidez aparecía la imagen de aquella casita ante sus ojos, en plena oscuridad, deslucida, claro, y pequeña, y pobremente amueblada, pero suya al fin. Era el hogar que él mismo se había construido, el hogar al que él siempre había regresado feliz después de trabajar todo el día. Y también el hogar que había estado feliz de abrigarlo a él, evidentemente, y que ahora lo extrañaba y lo quería de regreso. Topo le implora a Rata que vaya con él a su hogar abandonado hace tiempo. La llamada era clara, la convocatoria era sencilla. Topo debía obedecer y presentarse de inmediato. Ratita. Llamó, rebosante de alegre entusiasmo. Espera. Detente. Vuelve aquí. Ay, Topo, vamos, sigamos camino, sé buenito. Contestó, jovialmente Rata, sin detener la marcha. Detente, Ratita, por favor. Suplicó el pobre Topo, con el corazón acongojado. Es que no entiendes. Se trata de mi hogar, de mi viejo hogar. He sentido su olor y sé que está cerca. Tengo que ir. Debo ir. Ay, por favor. Regresa, Ratita. Por favor, regresa. Rata ya se había alejado demasiado por entonces, estaba demasiado lejos para oír con claridad lo que gritaba Topo, demasiado lejos como percibir el nítido dejo de súplica y de dolor en su voz. Y además, estaba absorto en cuestiones climáticas porque él también olfateaba algo que se parecía sospechosamente a la proximidad de una nevada. Topo, en serio, no podemos parar ahora. Gritó Rata a modo de respuesta. Volveremos mañana a buscar lo que sea que hayas encontrado. Pero ni se te ocurra detenerte ahora, es tarde y se viene otra vez la nieve, y encima no estoy muy seguro del camino. Así que, date prisa, sé buenito. Y Rata siguió apretando el paso sin esperar la respuesta. El pobre Topo se quedó ahí solo, parado en el medio del camino, con el corazón hecho pedazos y un enorme sollozo que crecía en algún lugar profundo de su interior. Pero incluso ante una prueba tan grande como aquella, la lealtad a su amigo se mantuvo intacta. Jamás, ni por un instante, a Topo se le pasó por la cabeza la idea de abandonar a Rata. Mientras tanto,
Las ráfagas de su viejo hogar le suplicaban y le susurraban cosas al oído. Topo ya no se atrevió a permanecer más tiempo en aquel círculo mágico. Con un dolor que desgarraba hasta las fibras más sensibles de su ser, enfocó la mirada en la carretera para seguir obedientemente las huellas de Rata, mientras unos olorcitos casi imperceptibles le reprochaban su nueva amistad y su desmemoria. Con un esfuerzo, Topo logró alcanzar a Rata, quien, sin sospechar lo que ocurría, comenzó a charlotear alegremente de lo que harían al llegar a casa. En su catarata de fervor descriptivo, Rata no advirtió el silencio ni la desesperación de su compañero. A la larga, sin embargo, cuando ambos ya habían avanzado un buen trecho, Rata se detuvo y dijo dulcemente: Mi querido amigo Topo, te ves agotado. Has dejado de hablar y arrastras los pies como si fueran de plomo. Sentémonos a descansar. Un momento. Por ahora no parece que vaya a haber nieve y, además, la mejor parte de nuestro viaje ya ha terminado. Rata reconforta al abatido Topo. Topo se dejó caer melancólicamente sobre un tronco caído, tratando de controlar la batalla que se libraba en su interior. El sollozo con el que había luchado durante toda esa parte del camino no tenía intenciones de ser derrotado. Subía cada vez más en sucesivos intentos de abrirse paso hacia el aire libre, hasta que el pobre Topo, al final, dándose por vencido, estalló en un copioso llanto sin consuelo. Rata, pasmado y consternado por la violencia de aquella pena, no osó decir palabra durante un buen rato. Después, con voz queda y compasiva, preguntó: ¿Qué tienes, querido amigo? ¿Qué te ha puesto tan triste? Cuéntame lo que te ocurre y déjame ver qué puedo hacer por ti. Al pobre Topo le resultaba muy difícil hablar de corrido entre tan fuertes sollozos. Ya sé que es un lugarcito deslucido y pobretón, logró decir por fin. Entrecortadamente, no como tus confortables habitaciones, o la hermosa mansión de Sapo, o la gran casona del Tejón, pero era mi hogar, y a mí me gustaba, e igual me fui y lo olvidé por completo. Y después lo olí de repente, en el camino, cuando te llamé y tú no me escuchaste, Rata, y me volvió todo junto, como una avalancha, y yo lo quería, ay, por Dios, y cuando tú te negaste a parar, Ratita, y tuve que abandonarlo, aunque lo olía todo el tiempo, sentí que se me partía el corazón. Podríamos haber ido a echarle un vistazo, Ratita, solo un vistazo, estaba ahí cerca, pero tú te negaste a volver la cabeza. Ratita, te negaste a volver la cabeza. Ay, por Dios, por Dios. Con las nuevas oleadas de tristeza que le trajo esta rememoración, Topo ya no pudo controlar los sollozos, que a su vez no le permitieron seguir hablando. Ahora me doy cuenta de todo. Me comporté como un cerdo. Como un liso y llano cerdo. Esperó hasta que los sollozos de Topo, de a poco, se volvieran menos tormentosos y más rítmicos. Esperó hasta que los sorbos se volvieran más frecuentes, y los sollozos, apenas intermitentes. Después, levantándose de un salto, comentó, en tono despreocupado: Bueno, me parece que ya es hora de ponernos en marcha, compañero. Y una vez dicho esto, comenzó a desandar el camino por el que habían venido. ¿A dónde estás, yendo, Ratita? Gritó el lacrimoso Topo, con una mirada de alarma. A buscar tu viejo hogar, querido amigo, contestó Rata en tono afable, así que ponte en marcha de una vez por todas, porque la búsqueda será larga y requerirá de tu nariz. O, en otras palabras, Rata necesita el fuerte sentido del olfato de Topo para encontrar la casa. O no, vuelve aquí, Ratita, por favor. Gritó Topo, parándose de un salto para correr tras él. Ahora no vale pena, te lo aseguro. Se hizo demasiado tarde y ha oscurecido mucho y el lugar está muy lejano y se viene la nieve. Y, no era mi intención hablarte de lo que sentía. Fue todo un accidente, y un error. Por favor, piensa en la orilla del río, y también en tu cena. Me importan un comino la orilla del río y la cena, dijo Rata de buena gana. He dicho que voy a buscar ese lugar ahora mismo, y lo encontraré aunque tenga que pasar toda la noche afuera.
Así que levanta ese ánimo y tómame del brazo, amigo querido, porque muy pronto estaremos otra vez allí. Aunque no dejó de suplicar, ni de sorber la nariz ni de resistirse, Topo se dejó arrastrar por su compañero hasta el lugar donde había comenzado todo. Topo rastrea su viejo hogar. Cuando por fin creyó que ya estaban próximos a la parte del camino donde Topo se había detenido, Rata dijo: Bueno, basta de palabras. Pasemos a los hechos. Usa la nariz, enfocando en ella toda tu mente y toda tu atención. Siguieron caminando en silencio, hasta que Rata sintió, de repente, a través del brazo que estaba en contacto con el brazo de Topo, una suerte de tenue corriente eléctrica que recorría el cuerpo de su amigo. Se soltó de inmediato, retrocedió un poco y quedó a la espera. Estaban llegando las señales. Topo se quedó rígido por un momento, olfateando el aire con la nariz en alto, que temblequeaba levemente en el proceso. Después, una breve corrida hacia adelante, un error, una corrección, otro intento, y después, por fin, un lento, constante y confiado avance. Desbordante de entusiasmo, Rata fue pisándole los talones, mientras Topo, con cierto aire sonámbulo, cruzaba una acequia seca, se abría paso con dificultad a través de un seto y atravesaba un campo, siempre siguiendo las órdenes de su nariz. De repente, sin previo aviso, Topo se sumergió en el suelo y se perdió de vista, pero Rata, siempre alerta y en guardia, no tardó en seguirlo. Cuesta abajo, a lo largo del túnel a donde los había llevado la fiel e infalible nariz de su amigo.